industria del Perú. No tanto centrado en los últimos 10 años, porque eso es historia. Y decimos historia ¿por qué? Porque la pandemia ha, digamos, transformado la realidad económica, la realidad industrial y muchos de los aspectos de la sociedad que nosotros considerábamos estables y que actualmente se halla en un proceso de reacomodo. Dentro de todas las actividades económicas humanas, una de las que menos se ha visto afectada es la agroindustria. En el Perú, por ejemplo, más del 99% de las empresas dedicadas a labores agroindustriales no ha detenido sus actividades. Al contrario, se han mantenido y han logrado consolidarse. En el Perú, es cierto, los ratios de contagio de COVID-17 han sido relativamente altos y sin embargo, en la agroindustria los ratios de contagio han estado iguales o en muchos casos muy por debajo de los que se encontraban a nivel de sociedad. Básicamente, ¿por qué? Porque la agroindustria en el Perú hace muchos años, desde 1997, adoptó estándares de calidad y manejo ambiental bastante altos. Yo diría muy por encima de los que normalmente suelen encontrarse en Estados Unidos y en Europa. Entonces, simplemente fue llevar esas técnicas de manejo ambiental y manejo sanitario a un nivel en el cual prácticamente se logró la cubierta. Por eso es que prácticamente en el Perú no ha habido un impacto muy importante con referencia a lo que es COVID. Ok, pero lo cierto es, ok, ¿qué es lo que viene? ¿Qué va a surgir de este nuevo acomodo, de esta nueva realidad técnica, de esta nueva realidad económica, sobre todo referido a lo que es en la industria y cuál es su impacto en el Perú? La conferencia de hoy tiene prácticamente tres grandes partes. ¿Cómo estábamos antes? ¿Cómo estamos en este momento, a prácticamente 8 meses de pandemia? ¿Y qué es lo que se viene a futuro? ¿Y qué es lo que se viene a futuro? Porque si bien vivimos el hoy, necesitamos proyectarnos, necesitamos hacer prospectiva a futuro para saber cuáles son los futuros escenarios con los cuales nos vamos a encontrar y qué podemos hacer para que esos escenarios jueguen a favor nuestro y nos encuentren preparados cuando ellos ya se presenten y terminen de manifestarse. Yo tendré mucho gusto después de mi presentación de poder conversar con ustedes aspectos económicos, aspectos de política agroalimentaria, aspectos tecnológicos propios del desarrollo a futuro que la agroindustria necesita tener para empezar a abanderarse. Recordemos que en el caso específico del Perú, las actividades económicas más redituables es definitivamente la exportación, viejo modelo que el Perú ha adoptado desde los años 1901 con el gobierno de Nicolás de Piérola. Modelo que se ha ido acentuando y ha tomado cuerpo a lo largo de todo el siglo XX y que en el siglo XXI se mantiene vigente, pero que necesita esta vez, más que irnos hacia la parte fabril, más hacia la parte mecánica, irnos hacia la integración de la tecnología para mantenernos en punta y mejorar nuestra eficiencia y nuestra eficacia como productores. Entonces, vamos a nuestra presentación. Muy bien. ¿Cuál es el presente y cuál es el futuro de la industria agroalimentaria en el Perú? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es nuestra perspectiva? En primer lugar, el Perú, al igual que Colombia, tiene una geografía muy particular, porque nosotros estamos atravesados, en este caso,
en todo lo largo de nuestro territorio por la cordillera de los Andes. Ello genera la presencia de una serie de ecosistemas que permiten que tengamos una multiplicidad de posibilidades de producción, aunque no con las grandes extensiones que, por ejemplo, pueden encontrarse en Argentina o Brasil. Entonces, un primer condicionante para el desarrollo de la agroindustria en el Perú es la multiplicidad de ecosistemas, la multiplicidad de zonas de vida, la 104 marcada en el sistema de Holdridge, pero no en grandes cantidades. Sobre esta realidad es que el Perú ha empezado a desplegar desde prácticamente 1970 a 1980, que es el gran despegue de la agroindustria en el Perú, una serie de enclaves productivos a lo largo de principalmente la costa del Perú, algo en sierra, muy poco en selva, que es nuestro gran desafío. Si nosotros vemos el mapa de potencialidades en el Perú, podremos encontrar que agricultura y agroindustria van desde Tumbes a Tacna, pasando por diferentes puntos. Si hablamos de Tumbes, normalmente vamos a hablar de pescados azules, recursos acuícolas. Si hablamos de Piura, igual tenemos recursos acuícolas, tenemos mucho recurso agrícola. En Piura se encuentran ubicadas las zonas más características de producción de mango, de maracuyá. Si hablamos de Lambayeque, tenemos un gran potencial en todo lo que es azúcar, en todo lo que es arroz, en todo lo que es las diferentes producciones agrícolas para exportación. Trujillo es un viejo centro de producción agroindustrial. Igual en el caso de Ancash, Ancash también está conjugado con recurso pesquero. Ica es Lima es un gran centro fabril, Ica es una de las zonas del Perú que merced a la agroindustria ha logrado tener lo que se llama el pleno empleo. La cantidad de puestos de trabajo es superior al número de la población económicamente activa. Arequipa tiene un gran potencial agroindustrial a través de la zona de Majes, del Valle de Majes, que actualmente tiene un sistema de irrigación. Moquegua es una zona de vieja producción de uva, y Tacna tiene gran potencial en cuanto a lo que es producción de olivos y en la producción de recursos pesqueros. Entonces, como vemos, la agroindustria se ha acentuado principalmente en la zona de costa peruana por una serie de características geográficas que vamos a mencionar más hacia adelante. Muy bien. Si bien la agroindustria empieza en el Perú un despegue muy interesante a partir de los años 80, lo cierto es que 20 años después, prácticamente, el 25% de nuestras exportaciones no tradicionales estaban referidos a espárrago, palta, mango y uva. 10 años después, seguimos exportando espárrago, palta, mango y uva, pero sin embargo ha habido productos emergentes, tales como la uva de mesa, la palta, el arándano, el espárrago, los cápsicos, las mandarinas, mangos, pero ha habido un giro muy interesante. ¿Por qué? Porque en el inicio de la agroexportación en el Perú fuerte a partir de los años 80, estaba fuertemente centrado en la producción de conservas, menos en mango y muy poco en fresco. A lo largo de estos casi 40 años, la producción agroalimentaria peruana para exportación ha girado de la producción de conserva, congelado y fresco en ese orden a lo que es actualmente en el Perú, fresco, congelado, conserva. Ha habido una inversión. Esto es interesante de entender en tanto y cuanto a nivel de dólares por cada kilo de materia prima es mucho más redituable la venta de 1 kilo de mango fresco que 1 kilo de mango en conserva. Los niveles de inversión en capital fijo, los niveles de costo
relacionado a materia prima son mejores en fresco que en las otras formas de exportar. Entonces, no solamente la agroexportación ha crecido en tamaño, sino también ha crecido en cantidad de dólares cobrados por cada kilo de materia prima. Si bien la industria de frescos es una industria de mayor riesgo, en tanto y cuanto jugamos mucho a la estacionalidad, jugamos mucho a la frescura, que es un parámetro que el comprador valora mucho, a pesar de eso, todavía, y sobre eso, es que la producción de frescos prioritariamente es el objetivo hacia el cual Perú como agroindustria está apostando. ¿Cómo estaba el Perú a finales del 2019? Literalmente, 2019 fue un año muy bueno. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre, perdón, en el primer cuatrimestre del año, nosotros ya estábamos exportando 4% más que en el mismo periodo del 2018. Al final del 2019, Perú había tenido un excelente récord colocando más de 559 productos diferentes a 145 mercados. Habíamos crecido no solamente a nivel de amplitud o cobertura de mercado, sino en cuanto a variedad, lo cual ya vislumbraba desde aquel momento la oportunidad de seguir expandiendo nuevos mercados. Comparadas las proyecciones de las exportaciones peruanas, considerando a la barra en rojo como la exportación tradicional. ¿Qué se considera para efectos de este cuadro la exportación tradicional? Por ejemplo, pues típicamente algodón, típicamente azúcar, minerales y, por ejemplo, algunas conservas, tales como conservas de pescado. En el Perú lo consideramos tradicional porque pues la conserva de pescado fue, digamos, el producto industrial alimentario de punta. La primera fábrica de conservas en el Perú para exportación se funda alrededor de 1934 en la ciudad de Hilo. Entonces, para efectos de nuestro entendimiento, la conserva de pescado es un producto tradicional. Lo que consideramos productos no tradicionales son todos aquellos que empiezan a ser emergentes en la exportación a partir de 1980, generalmente o en su gran mayoría ligados a lo que es industria de agroexportación. ¿Ok? Muy bien. Viene la pandemia, viene la aparente contracción de nuestros mercados de compra. Sin embargo, todavía a la primera mitad del año 2020, el Perú todavía mantenía un crecimiento de cerca del 1% al alza. En otras palabras, estábamos exportando, aún con la pandemia, mayor cantidad de productos que en el propio año 2019 prepandemia. Quizás por la salida de algunos competidores directos, es posible, pero mayormente porque ya había compromisos previos. Y por otro lado, si bien es cierto que la actividad económica mundial puede haber tenido un retroceso, la necesidad de cubrir necesidades primarias como es la alimentación, eso se mantiene. Por lo tanto, en el caso del Perú, las agroexportaciones no solamente se mantuvieron a lo largo de la primera mitad del año 2020, sino incluso crecieron. Sobre esta realidad es que el Perú tiene, si bien una amplia gama de productos para agroexportación, los principales no están tanto en el sector de productos pecuarios. El Perú no fue bendecido con grandes extensiones de terreno como Brasil o Argentina que pudieran destinarse a la producción pecuaria. Tampoco fuimos bendecidos con grandes extensiones para la producción agrícola, pero el Perú a lo largo de los años 90 ha trabajado mucho en lo que son las irrigaciones, lo que ha permitido expandir la frontera agrícola en puntos tales como la irrigación del Alto y Bajo Piura, la irrigación de Olmos en Lambayeque, Alto y Bajo Piura en Piura, Olmos en
en Lambayeque, el proyecto Irchín, en Ancash, en Trujillo, el proyecto Chavimochic, en Ica y algo en Arequipa con el proyecto Majes. Entonces, el Perú ha logrado de alguna otra manera que toda esta franja desértica que va de Tumbes a Tacna pueda convertirse y pueda manejarse como un gran centro de producción agrícola. Y evidentemente, siendo extensiones relativamente grandes, la mecanización y la orientación hacia mercados de agroexportación era la lógica consecuencia. Evidentemente no son zonas de pasto, por lo tanto no son zonas de aplicación ganadera, pero sí son zonas en las cuales nosotros podemos trabajar productos. Tanto es así que los 10 productos top exportados en el Perú hacia mercados tales como Estados Unidos, que es nuestro primer comprador, Holanda, que es nuestra puerta de entrada a Europa, el Reino Unido, China a través del TLC, entrando básicamente por Hong Kong o por Shanghai, y Canadá, nos ha permitido empezar a colocar productos tales como uva, arándano, palta, mango, mandarinas, cebollas, chirimoyas, capsicums como jalapeños, pimientos y otros tipos de productos, e incluso alberja. Son los productos que nosotros más hemos exportado. Ojo, en estos tops están los tops que normalmente se consideran emergentes. ¿Por qué? Porque hay productos tradicionales que nosotros ya hemos venido exportando desde los años 80. Por ejemplo, el espárrago, que fue durante mucho tiempo el producto bandera de exportación. En este caso, vamos a ir repasando los productos que el Perú exporta con mayor éxito. En el caso de la industria en el Perú, post pandemia, el espárrago fue desde los años 50 que fue introducido para exportación, constantemente ha ido creciendo. Las dos compañías más importantes para iniciar la exportación de espárrago en aquella época en forma de conservas era la Sociedad Conservera del Norte y la Compañía Industrial Virú. Fueron una de las dos primeras que empezaron a agroexportar. Estas dos compañías están ubicadas en la zona de Trujillo, que es la zona norte del país. A partir de los años 80, 90, 2000, la producción de espárrago empieza a diversificarse en diversas zonas de la costa peruana, yendo hasta el proyecto, la irrigación de San Lorenzo en Piura, alrededor de los años 90, a Huaral, que es la zona costa centro en el Perú, más o menos alrededor del año 90, 95 también, y llega a Ica en los años 90, si no me equivoco. En los años 90, el espárrago empieza a cultivarse en Ica, básicamente porque el espárrago requiere de zonas francoarenosas con alto contenido de materia orgánica. Esto permite que en el caso de Ica, donde sí hay zonas francoarenosas, donde sí se puede mejorar el contenido orgánico del suelo, la instalación de espárrago con vista a procesar. Ya Ica venía de una muy antigua tradición de producir uva, tanto como uva fresca, como vinos y piscos. El pisco, que es un producto, la bebida tradicional o bandera del Perú, se produce en la zona de Ica. Entonces, Ica ya tenía una tradición agrícola de producción industrial. Entonces, la producción de espárrago entra prácticamente de la mano de esta nueva introducción del producto. Tanto es así que el espárrago lidera la llegada de Ica como una zona de pleno empleo, o sea, hay mayor cantidad de empleos que la población económicamente activa, de tal manera que Ica, por su potencial productor, empieza a absorber personal calificado y no calificado de las zonas aledañas, convirtiéndose interesantemente en uno de los primeros clústeres de producción agroindustrial. En el caso del espárrago, siempre el mercado, el eje, ha sido Estados Unidos. Tanto desde que empezamos a hacer conservas
como ahora que estamos exportándolo como fresco. Ahora, a nivel de producción de espárrago, el primer puesto en cuanto a productores está entre Perú y México. Evidentemente, siempre a contraestación. En el caso de México, las ventajas que México tiene es, uno, la cercanía, definitivamente. Dos, la estación. Y la facilidad de comunicaciones. Recuerden que ellos pueden llegar por carretera, nosotros tenemos que llegar por barco o por avión. Entonces, eso nos juega un poco en contra en los precios, pero, sin embargo, el espárrago peruano todavía alcanza mejores valores por kilo que el espárrago mexicano, no solamente a nivel de contratación, sino también a nivel de calidad. Como todo producto de agroexportación, uno de los elementos principales es el tipo de materia prima con el cual nosotros trabajamos. Y en este caso específicamente en el espárrago, en los años 80, nosotros trabajábamos con una variedad llamada Mary Washington. La Mary Washington era un tipo de espárrago muy americano, que podía cosecharse en verde o en blanco, preferentemente en verde, y que se caracterizaba porque las brácteas eran muy tintadas al rojo. Entonces era un espárrago muy bonito, muy presentable. Sin embargo, su productividad hectárea no era tan buena. Por eso es que alrededor de los años 80, 90, giramos hacia la UC 157F1, que es una variedad desarrollada por la Universidad de California y que comercialmente se vende como F1, o sea, como primera filial, como primera línea. Significa que no es un producto puro, las madres puras existen en la Universidad de California, y que lo que se vende como semilla comercial es el F1, es la primera línea de descendencia. Lo cierto es que la UC 157 en el Perú se ha mantenido en producción comercial hasta el día de hoy. Sin embargo, el futuro avisora que podamos cambiar hacia la UC 8077 o hacia la UC 7719, que son dos variedades muy interesantes porque tienden a tener mayor tiempo de productividad en campo, productividad más precoz y un diámetro bastante más estándar que la UC 157. Recordemos que la historia del espárrago en el Perú pasa por dos crisis muy marcadas. La crisis de principios del 2000, donde se había tenido un envejecimiento continuo de los campos de cultivo. Recordemos que el espárrago es una hortaliza perenne. Significa que sembrado en este momento mantiene sus mejores años de producción entre el año cuarto y el año octavo de producción. Y a partir del octavo sigue produciendo, pero ya su cantidad y calidad desmejora, en el sentido de que ya produce menos turiones por cada corona, y los turiones producidos son de menos diámetro, y menos diámetro significa menos precio como materia prima. Los años 80, 90, que en el Perú fueron años muy difíciles, coincidieron con el envejecimiento masivo de los campos de producción, una elevación en los precios de materia prima y una presión sobre los industriales. Viene el año 2000, hay una liberación, hay un reimpulso a la agroindustria y muchos de los campos antiguos empiezan a cambiar hacia campos nuevos. Con lo cual, la productividad y la producción aumentaron y generaron un giro permanente, pero sostenido, hacia la producción de productos frescos. Como vemos nosotros, en la producción de frescos, para el año 2018, tenemos 129.277 toneladas. En conserva tenemos 30.130 toneladas y en congelados tenemos 10.400 toneladas. Entonces, hemos visto que se ha completado el giro para el año 2019. En cuanto a paltas, la palta es definitivamente un producto emergente en el Perú.
Perú empieza a exportar palta fuerte a partir del año 2016 más o menos, y actualmente Perú es el segundo exportador mundial de palta, y manteniendo una productividad y una presencia en el mercado hacia el alza. Entre el año, entre el primer periodo, en el primer semestre del 2020, comparado al primer semestre del 2019, el primer semestre del 2020 ha tenido un incremento en cantidad de más de un 15% en cuanto a la cantidad exportada, y en cuanto al valor ha tenido un 9% en cuanto al valor. Este año el producto kilo, el precio kilo palta Perú ha tenido un incremento de 22%, lo cual es muy, muy interesante, considerando que el 70% de los envíos de Perú están destinados a Europa, siendo que las variedades más requeridas y más producidas en el Perú son la Hass, que es, digamos, el estándar del mercado, y la palta fuerte. La palta fuerte, si bien no es el estándar en el mercado de exportación, sí es mucho el estándar en el mercado local, en donde el consumo de palta es consuetudinario para todo el mercado nacional peruano. Tanto es así que en el Perú el 48% de toda la palta que se produce se consume a nivel de mercado local. El otro 52% se destina principalmente a Europa, Estados Unidos, China y una gran e interesante parte hacia Chile. A pesar de que Chile sí exporta palta, pero aún así mantiene algunas compras de palta peruana. El arándano. El arándano es con mucho una fulgurante estrella en el ámbito de exportación en el Perú. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros hemos empezado realmente a incursionar en el mercado de agroexportación alrededor del 2013, 2012, 2013. Y prácticamente hemos pasado de 1 prácticamente a 40. La exportación de arándano en el Perú en un lapso de menos de 7 años ha crecido 40 veces. Para el año 2000, para septiembre de este año, el Perú había exportado 34.000 toneladas, lo que significó, comparado al mismo periodo del 2019, un 73% en el aumento del volumen y un 38% del aumento en el valor del producto exportado. Actualmente, los mercados más interesantes para arándano, para el arándano peruano, están en Estados Unidos, Europa y China, siempre como producto fresco. Normalmente, estos tres mercados reciben el 88% de la producción de berries en el Perú. Ahora, estamos mencionando berries porque el blueberry, nuestro arándano, es el berry que más rápidamente se ha adaptado, y se ha adaptado en lo que en el Perú vendría a ser costa y zona quechua, que es el inicio de las zonas altas, camino a la sierra. Curiosamente, el Perú tiene berries que le son propios, berries que de manera natural se pueden encontrar en el Perú, mientras que en el caso del arándano, el arándano ha sido introducido. El precio en los Estados Unidos es diferencial para el arándano, dependiendo mucho de su origen. Por ejemplo, el arándano peruano tiene un precio intermedio, el precio del arándano producido en estos momentos es un poco más alto, el chileno tiene un precio un poquito más bajo, y el arándano canadiense todavía más bajo. De las variedades que se pueden encontrar en el Perú, Biloxi, Misty y Legacy son las tres variedades que más se van a encontrar. Algunas con diferencias en cuanto a coloración, en cuanto a tamaño, pero las tres han tenido bastante buena recepción. El arándano literalmente en el Perú se encuentra en un periodo de expansión.
Se calcula que para dentro de 2 años, por lo menos eran los cálculos al cierre del año 2019, debe haber un incremento del área sembrada de un 50%, solamente en el caso de arándano. En el caso de las uvas frescas, que es otro producto muy interesante, de prácticamente muy reciente introducción al mercado, el proyecto de uvas frescas en el Perú data prácticamente de los años 95, 96, donde ya estuvimos participando en un proyecto para la instalación de uva en Piura. Lo cierto es que ha sido un proyecto de larga maduración y como resultado de eso es que actualmente el Perú es el sexto exportador mundial de uvas frescas, estando las exportaciones, habiendo sido uno de nuestros mejores años, el año 2015. El 2016 tuvimos algo de problema prácticamente por un coletazo de el Niño Costero que dificultó mucho la producción, ocasionando una bajada de un prácticamente acumulado un 9% entre el año 2016 y 2017. El 18 tuvimos un repunte muy interesante y el 19 también nos hemos mantenido en crecimiento. Sin embargo, ya el 19 y este 20 hemos tenido algo de problemas en cuanto al fenómeno de la Niña, que es una contracción de las lluvias en la zona norte, que es la zona donde la uva de exportación más se está produciendo. Lo cierto es que aún así hemos tenido un crecimiento interesante el 2019 de un 3% y estamos esperando este año mantenernos por conversaciones con algunos colegas de la zona. La campaña va a ser una buena campaña, no espectacular, pero va a ser una buena campaña. Niveles de clima y sanidad en los campos permiten avisorarlo. ¿Qué tipo de uva es la que el Perú ha producido tradicionalmente? Hemos producido tradicionalmente la uva con pepa, la uva que se utiliza para obtener vinos y la uva que se utiliza para obtener el pisco, que son variedades especiales. La uva para exportación, por el contrario, es una uva básicamente sin pepa. Básicamente sin pepa. La pionera de las uvas exportadas en el Perú fue la Red Love. Es una uva grande, muy consistente, de un nivel de azúcar medio y muy adecuado para mercado americano y europeo. Sin embargo, hemos empezado a encontrar mercados en los cuales los contenidos de grado Brix en relación al contenido de azúcar son un poco más altos, tipo la Chrysler Seedless, la Sucre One, la Frame Seedless y otras variedades que son muy interesantes y que se están abriendo paso muy de la mano de la Red Love. Los mercados a los cuales el Perú está orientando su exportación de uva son principalmente Estados Unidos, que nos permite llegar con la uva fresca de una manera muy rápida, literalmente a contrastación, China y los Países Bajos. Los Países Bajos básicamente como entrada. Recordemos que la mayoría de estos envíos se hacen por vía marítima y la puerta de entrada para Perú es prácticamente Rotterdam. Rotterdam o Hamburgo en el mejor de los casos, pero recordemos que para nosotros Rotterdam es el puerto más central. Por eso ustedes notarán que la mayoría de los envíos o de los mercados generalmente connotan a los Países Bajos. No porque ellos absorban la producción, sino porque los Países Bajos funcionan como el gran centro, como el gran trader de distribución de productos peruanos a nivel de Europa. Otro producto viejo en cuanto a exportación en el Perú es el mango. Las exportaciones de mango principalmente han estado centradas hacia Estados Unidos, los Países Bajos, Corea del Norte y Corea de Francia. Y Francia, estos dos últimos como mercados emergentes. La producción de mango en el Perú ha permitido que el Perú se sitúe como el cuarto exportador mundial de mango.
Evidentemente, al costado de Brasil, que es un monstruo en cuanto a la producción de mango fresco, pues es un poco difícil alcanzar el primer puesto. Sin embargo, la producción de mango en el Perú tiene una ventana, sobre todo para el mango de exportación. Hay mango todo el año en el Perú, pero la ventana de producción de mango para exportación está entre octubre y marzo. Evidentemente ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que una planta produzca, pues hombre, medio año? Pues es muy curioso, porque en el Perú existen literalmente 4 grandes clústeres en la costa norte que son los productores de mango por primacía. Normalmente, octubre, noviembre, diciembre, tenemos a la zona de la irrigación de San Lorenzo, que está en la parte más norte del Perú, en Piura. Ellos son los que empiezan la campaña. Más o menos alrededor de inicios de diciembre, empieza la zona de Olmos Motupe, aquí en Lambayeque, más al sur que Piura. Aproximadamente por estos meses, diciembre, empieza la zona de Casma, que es un poco más al sur. Y más o menos para el cierre de febrero o marzo empieza la zona de Huaral, Huacho Huaral, que es más hacia el sur. Curiosamente, a pesar de que el mango es por tradición una fruta tropical, en el Perú, en la zona de selva, no se produce mango de exportación. Todavía ese es un gran desafío que nos toca trabajar. Ahora, para el año 2019, para la campaña octubre-marzo del 2019, el Perú registró un aumento de 38% en su volumen de exportación y 7% en el valor de la exportación. El Perú recibió por mango exportado 269 millones de dólares en general, lo cual marcó un récord porque normalmente nunca habíamos logrado superar ni las 210.000 toneladas, ni los 242 millones de dólares como ingreso. Los destinos donde se ha absorbido mango fresco mayormente han sido Países Bajos y Estados Unidos. Para la campaña 2021, que es la que se está desarrollando actualmente, se estima que debemos estar alrededor de las 210.000 toneladas de exportación. Recordemos, estamos pasando por un fenómeno de sequía producto del fenómeno de la Niña, que es un enfriamiento de las aguas, por lo tanto una contracción de la producción de lluvias en la sierra del Perú, en la vertiente hacia el Pacífico. Entonces, eso reduce la disponibilidad de agua, que es básica para la producción de mango, y en general para la producción de frutas, que es a lo que estamos haciendo referencia en este momento. Las 4 variedades más importantes de mango que se producen en el Perú es el Jaden, muy buena conformación, muy grande, el Alfonse, que es un mango muy parecido físicamente al Jaden, pero más pequeño, pero con pepa más delgada, por lo tanto con un mayor rendimiento en cuanto a lo que es pulpa. Se presenta también el Edward, de un perfil muy interesante en cuanto a sabor, y la variedad Ken. La variedad Ken es particular porque no es una variedad de mango amarilla, es una variedad de mango verde, y es de sabor bastante fuerte. Es para mercados muy, muy especiales y para consumidores también muy, muy especiales. La proyección de este año para mango es bastante buena. No llegaremos al récord del 2019, pero creemos que sí debemos estar marcando un buen año en cuanto a la producción de mango. En cuanto a la producción de cápsicums, los cápsicums en el Perú tienen una larga tradición de exportación desde los años 90, pero recién es este último quinquenio del 21 que hemos empezado a levantar bastante fuerte en los cápsicums, no solamente como páprica, no solamente como pimiento, sino también como algunos cápsicums, algunos ajís de tipo picante.
más o menos se estima que para agosto de este año, hemos logrado exportar más de 62.000 toneladas con un valor de 171 millones de dólares, lo cual ha indicado un 12% de aumento en el volumen de exportación y 13% en cuanto al aumento del valor exportado, a precios similares del 2019. Los dos mercados más importantes para la exportación de cápsicum son Estados Unidos y España. Otro mercado interesante es México, lo cual para nosotros es un halago porque creo que para todos es conocido la larga tradición que tiene México en cuanto a saber de ajís o de chiles, como le dicen ellos, y el Perú ha incrementado sus exportaciones en un 5% hacia México, entrando también a Países Bajos, Reino Unido y Chile. Los tres productos bandera que estamos colocando en la línea de capsicums son el páprica, que es un producto que se califica en base a su valor en base a su capacidad de generar un colorante natural. El pimiento morrón, conocido por todos, y el pimiento piquillo, que es un tipo de pimiento especial muy suave, muy dulce, que se consume mucho en España y que el Perú ha venido exportando hace tranquilamente pues, más de 20 años. Pero este sí en el tipo de conserva. Un producto muy interesante que se está exportando en el Perú son los agrios, los cítricos en general. El Perú ocupa el tercer puesto como exportador mundial en cuanto a lo que es la exportación de limón y el séptimo puesto como exportador de mandarinas. La producción de limón en el Perú tiene una larga data desde la llegada de los españoles. ¿Por qué? El limón es parte de la cultura culinaria peruana. Es parte importante del ceviche, que es el plato de bandera más conocido de la gastronomía peruana. Pero, curiosamente, a diferencia de otros sitios, lo que en el Perú existe es un tipo de limón, mientras que en otras partes del mundo lo que se conoce como limón en realidad es una lima, es una fruta. El limón peruano es menor en tamaño, es mucho más pungente en cuanto a aceites esenciales y es mucho más acidificante. En el año 2010-2005, si la memoria no me falla, Estados Unidos levantó las restricciones contra la exportación de limón fresco hacia Florida, que era nuestro puerto de entrada y nuestra principal barrera para poder entrar. El Perú terminó de refinar las técnicas de control de mosca de la fruta y logramos exportar hacia Estados Unidos. Y con ello se abrió una compuerta para la exportación de limón fresco y agrios general o cítricos en general hacia Estados Unidos. Lo cierto es que para inicios de este 2020, hasta esta quincena de agosto, el Perú ha logrado exportar 198.000, casi 200.000 toneladas de cítrico, 42% más que el año 2019 para el mismo periodo. Las variedades que más exportamos es las Murcot, que ha tenido un incremento de un 53%, la Satsuma, que es un tipo de mandarina, que ha tenido un incremento de un 32%, el limón tango, que ha subido un 73%, la miñola Orlando, que es un tipo de mandarina, y la Valencia, que es la típica naranja, que ha tenido un incremento de un 65%. Los destinos hacia los cuales nosotros estamos colocando cítricos en general son principalmente Estados Unidos, Europa, y algo que nos llena de particular orgullo es que estamos exportando hacia Asia. Ustedes saben que los cítricos geográficamente tienen su origen en Asia. Hemos exportado más de 13.000 toneladas hacia Asia con un incremento de un 12%. En Latinoamérica hemos logrado colocar más de 7.000 toneladas, también con un incremento de un 19%. Y hacia África, que es un mercado que recién se está abriendo, unas 710 toneladas.
El cacao. El cacao es un producto no tanto como un commodity, es más un specialty. De acuerdo a los últimos estudios realizados, parece ser que el origen del cacao se encuentra en la zona del Valle de Quillabamba, en el Cusco. ¿Por qué? Porque es la zona donde mayor variedad genética se ha encontrado del cacao. Los etnobotánicos consideran que las zonas de origen de ciertos productos pueden ser determinadas gracias a la cantidad de material genético o diverso material genético que se puede encontrar, y por los estudios parece ser que la zona de la selva sur o la selva alta sur del Perú, que es la zona del Valle de Quillabamba, parece ser la zona de origen del cacao y de irradiación del cacao hacia el mundo. En el año 2019, Perú logró exportar 50.000 toneladas de cacao. En lo que va el año, de enero a septiembre de este año, hemos logrado colocar más de 37.000 toneladas. Y el Perú es el noveno productor de cacao. Bueno, el cacao es el noveno producto de agroexportación en el Perú. Y somos el octavo productor mundial en cuanto a lo que es cacao orgánico. Las variedades que más se encuentran en el Perú son la criollo, la forastero, el trinitario y el chuncho. Sobre este último, quiero hacer un comentario. El chuncho es una variedad muy particular, es muy aromática, no es muy alto en grasa, pero sí tiene un perfil de sabor bastante complejo. Curiosamente, la palabra chuncho significa extranjero. Evidentemente, la zona del Cusco es una zona de raíz fuertemente incaica. Entonces, para ellos, chuncho era todo aquello que no correspondía a la zona o que no correspondía a la etnia quechua, que era predominante en la zona del Cusco. Entonces, esta etnia aparentemente trajo este tipo de cacao que, al no conocerse, era el cacao del chuncho, era el cacao del extraño a la etnia quechua predominante en el Cusco. Entonces, este cacao se ha mantenido tradicionalmente hasta los años, y les voy a dar una precisión, hasta los años más o menos 70. En los años 70, la compañía La Ibérica de Arequipa empieza a buscar un proveedor de cacao para su producción de cacao. Estamos hablando de los años 60, 50, 40 muy posiblemente. Y encuentra esta variedad que le permitía un perfil de sabor mucho más potente que las otras variedades que había encontrado. Y se dio cuenta que era una variedad que no se sembraba comercialmente. Tanto es así que esta compañía, la Ibérica de Arequipa, la que tuve el gusto de colaborar alguna vez, empezó no solamente a recopilar germoplasma de este tipo de cacao, sino a propagarlo. Y al propagarlo, asegurarse la producción de un producto conocido, controlado, y que pudiera, de alguna otra manera, asegurar su producción industrial. Sobre este tema vamos a regresar porque estos son uno de los primeros intentos de generar un clúster para la producción de un producto y que después sirve de ejemplo para los siguientes propuestas de desarrollo que vamos a tocar un poco más hacia adelante. Muy bien. ¿Cuáles son las perspectivas de la agroindustria en el Perú? Ok, tenemos esto hasta ahora. Muy bien. ¿Qué debe venir hacia adelante? ¿Cómo logramos ser mejores agroexportadores? ¿Cómo logramos capturar estos mercados para la salida de nuestros productos? La perspectiva en el Perú va por el desarrollo de 3 vías muy interesantes que, si bien parecen distintos, son complementarios en realidad. Primero, la tercera vía, la evidente, es la diversificación de los cultivos. Recordemos que estamos hablando de la agroindustria en el Perú. La agroindustria en el Perú tiene que moverse en concordancia a las potencialidades y limitaciones que la producción agrícola tiene. De ella nace y de ella vienen sus limitaciones. Recordemos que en el Perú
Hay muchos pisos ecológicos, hay muchas zonas de vida para la producción, pero estas no son grandes en cuanto a extensión. Por lo tanto, no podemos pensar en entrar en un ataque al mercado, un ingreso al mercado a nivel de commodities. No debemos y no podemos entrar a competir en rentabilidad por cantidad producida. Tenemos que entrar a generar rentabilidad por calidad producida. Significa que cada piso altitudinal debe generar una serie de cultivos en los cuales puedan especializarse y puedan alcanzar niveles de diferenciación y fidelización de clientes a partir de calidad y especialización. Diversificación de cultivos es una de las primeras estrategias. Segunda estrategia, la especialización por clústeres. Significa organizar la actividad no solamente de la línea de producción, del ente o la institución que haga la producción, sino organizar a todos los clusters y a todos los stakeholders que permitan una optimización de ese proceso de producción. Y tercero, el aumento de la eficiencia. La eficiencia es uno de los talones de Aquiles, no solamente en el caso del Perú, sino en el caso de muchos países que hemos sido bendecidos por tener una gran productividad, una gran producción agrícola, pero que todavía nos falta dar el salto hacia ser más eficientes. En el caso del Perú, el Perú se caracteriza por tener una gran diversidad genética que ha permitido aportar diversas especies y diferentes variedades al mundo. El Perú cuenta con 84 zonas de vida de las 104 reconocidas según la clasificación de zonas de vida de Holdridge. A su mano derecha, ustedes pueden ver el mapa nacional de ecosistemas, donde cada color es un ecosistema distinto. En esta pequeña leyenda podemos ver la cantidad de pisos ecológicos. Recordemos un detalle, cada piso ecológico es la posibilidad de especializarse en 1, 2 o 3 alimentos en particular con calidad de exportación. Significa que el Perú tranquilamente podría especializarse y generar más de 300 o 400 clústeres de producción agroindustrial. Se estima que en todos esos pisos altitudinales hay alrededor de 50.000 especies vegetales, más o menos el 20% de las existentes en el Perú, y de las cuales solamente 2.000 son utilizadas con fines curativos o con fines de especialización. Algunas propuestas de diversificación. Los berries, el blueberry en particular, y los blueberries en general han demostrado tener la capacidad de poder ser producidos de manera industrial actualmente en costa, pero ya hay ciertas experiencias en sierra donde frambuesas, que es un tipo de berries, está pudiendo entrar. Sin embargo, en el Perú ya tenemos berries, como en Colombia, por ejemplo, tenemos el aguaymanto, tenemos el sauco, tenemos la grosella, que ya se están produciendo. ¿Significa que podemos ampliar el espectro de producción de berries? Sí, es altamente factible. Si ya pudimos con el arándano, que era un cultivo introducido, mejorar los cultivos locales para hacerlos exportables es una gran alternativa a nivel de costa y de sierra. A nivel de sierra, que es una de las zonas que todavía en el Perú falta expandirse para entrar al mercado de exportación, la producción de maca, que tiene ya un lugar ganado en cuanto a lo que es un producto interesante por sus diversas propiedades, ha generado mucha expectativa. La producción de uña de gato, la Uncaria tomentosa, es un tipo de enredadera que crece naturalmente en la zona de selva peruana, que necesita todavía tecnificarse en su producción y ha tenido en los últimos años un muy interesante trabajo de investigación por su poder antiinflamatorio, inmunoestimulante y antimutagénico. Es con mucho un producto que hay que trabajar porque si bien ha presentado la presencia de algunos alcaloides, no es ningún tipo de alcaloide que tecnologías como extracciones supercríticas no puedan manejar. Hay un recurso, hay que mejorarlo.
El yacón, muy interesante, porque el yacón contiene un tipo de polímero no en base a glucosa, sino es un polímero en base a fructuosa, que es particularmente interesante para casos de diabetes, con problemas renales o digestivos. Y se puede utilizar tal cual, natural, como filtrante en forma de harina. Hay un gran mercado en ese sentido. El camu camu. El camu camu es un producto, es una fruta de selva, cuya característica más importante es el contenido de vitamina C. Sin ser tan agresivo como el noni, el camu camu presenta un perfil de sabor particularmente agradable y cuyo contenido de antioxidantes lo hace muy proclive para ser incorporado en dietas de tipo nutracéutica. La guanábana y la maracuyá son un tipo de fruta andina, y en este caso es selvática, en el caso de la guanábana, chirimoya más en la zona de sierra y guanábana más en la zona de selva. Muy interesante porque se ha demostrado que esta fruta, aparte que tiene un perfil sensorial muy aceptable, literalmente no conozco a nadie que no le guste, que habiendo probado una guanábana, una chirimoya no le guste, y que a la vez ha demostrado tener ciertas propiedades antitumorales, antibacterianas, inmunoestimulantes, incluso anticancerígenas. Ya se ha encontrado que ciertos compuestos propios de estas frutas, de estas anonas, lo hacen particularmente interesante por la línea de los nutracéuticos. Muy bien. Esas son algunas vistas de lo que podría ser el desarrollo como diversificación de productos. Vamos ahora a la siguiente estrategia, que es la generación de los clústeres. En cuanto a los clústeres, la idea de un clúster es organizar instituciones públicas y privadas que compiten y a la vez colaboran en función de una ubicación geográfica y de especialización alrededor de un producto o una línea agroindustrial. Les cité hace un momento el caso de la Ibérica y el cacao de la zona del Cusco. En este caso, la empresa recogió germoplasma, almacenó, replicó germoplasma, extendió el cultivo y recogió el producto. Y a la vez logró venderlo, pero normalmente en el mercado local. Estoy hablando de los años 1950, 1940, 50, 60. Y sé que el programa sigue a la actualidad, pero ese es un ejemplo de cómo se puede organizar un clúster. Otro viejo ejemplo de lo que es uno de los primeros protoclústeres en el norte del Perú es el clúster azucarero. La producción de azúcar en el Perú empieza alrededor del año 1900 aproximadamente, que es el primer gran proyecto de industrialización del Perú, y se desarrolla en la costa norte. Estamos hablando de la zona de Piura Lambayeque, pero principalmente en Trujillo, en el cual teníamos un ingenio azucarero que empezó a mejorar semilla para sembrar azúcar, empezó a tecnificar personal. Los ingenios azucareros fueron los primeros que motivaron la creación del Servicio Nacional de Adiestramiento para el Trabajo Industrial, el SENATI, que es una de las instituciones que en el Perú tiene más prestigio en cuanto a su calidad técnica. Empezó a promover la generación de fundiciones, la generación de metal mecánica, empezó a generar el desarrollo mecánico. Entonces, la producción azucarera, en su afán lógico de optimizar el proceso, empezó a colaborar con los stakeholders para mejorarlos y optimizar en conjunto todas las empresas que podían competir y colaborar en función a la producción azucarera, evidentemente teniendo a la compañía productora y procesadora como un poco la matriz a partir del cual se podía llevar hacia adelante el proceso. Tuve la oportunidad
de colaborar activamente en lo que es la formación del que hasta hace poco funcionaba el clúster de Frejol de Palo en la zona de Lambayeque y Piura, en el cual la organización en la que yo estaba abrimos el mercado de Frejol de Palo hacia Estados Unidos, hacia uno de los principales compradores de frijol de palo en el mundo, que era Goya Foods. Abrimos el mercado, lo abrimos para congelado, lo abrimos para conserva y empezamos a darnos cuenta que era necesario optimizar el proceso. Hicimos mejoras de semillas, mejoras en producción agrícola, habilitaciones para producción agrícola, formamos personal en los diferentes estamentos, en lo que era personal no calificado, personal de mando medio, personal de mando alto. Se generaron escuelas y se generó todo un efecto multiplicador alrededor de mejorar y optimizar el clúster dirigido a ese producto. Actualmente, uno de los clústeres más interesantes en el Perú es el clúster del café, que se está gestando en la zona de Selva Centro, que es la zona de Junín y Cusco. También tengo entendido que se está formando un clúster a nivel de cacao. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El clúster es la herramienta a través de la cual la optimización de la producción agroindustrial es necesaria. Es necesaria ¿por qué? Porque eso nos va a permitir dar competitividad, nos va a permitir ampliar el espectro de optimización, no tanto centrado en el producto, sino en todo el conjunto de los stakeholders que rodean un proceso de producción. Es una alternativa muy interesante, pero que curiosamente tiene que ser tomado por la empresa privada. Necesitamos que la empresa privada tome y asuma e interiorice su papel de líder, de tal manera de generar un efecto multiplicador positivo alrededor de un conjunto de operadores económicos ligados a un producto en particular. Finalmente, la línea de la eficiencia. La línea de la eficiencia pasa a su vez por tres líneas muy interesantes, que es primero, la adopción de nuevas tecnologías a nivel industrial. En el mundo, la tendencia actual es hacia la mecanización. En el caso de la agroindustria en el Perú, la mecanización está pasando por estados actuales tales como líneas de empacado, por ejemplo, de palta fresca, de inicio a fin. Lo único que hago es cargar la palta y máquinas se encargan de clasificar, verificar y separar paltas para poder ser simplemente empacadas, enfriadas y listas para exportación. En el arándano estamos camino a eso. Tengo entendido que hay dos tecnologías muy interesantes que en el Perú están ya empezando a aplicarse, que son desarrollos de visión computacional, por ejemplo, para lo que es la evaluación del color como un indicador de calidad del producto, y otra línea que estamos empezando a trabajar, sobre todo en la Universidad Señor Zipán, es la línea de investigaciones en la aplicación de ultrasonidos de alta potencia en alimentos. Hemos encontrado que esta línea es muy prometedora en cuanto a lo que son tecnologías que nos permitan alcanzar productos de muy alta calidad y con ese componente de frescura que el mercado está necesitando y está reclamando como parte de su producto procesado. El mercado está girando de abandonar formas de presentación de productos conserveros que, por ejemplo, son muy buenos en cuanto a vida útil, pero un poco alejados en cuanto a lo que es frescura. El mercado está tendiendo a pedirte, sí, quiero un producto que me dure 2 años, pero que se parezca mucho a un producto fresco. Entonces, la tendencia del mercado va por ahí. Y las nuevas tecnologías, tales como los ultrasonidos, los campos eléctricos pulsantes, la aplicación de altas presiones hidrostáticas, nos permiten entrar y ubicarnos con nuestros mismos productos, pero bajo esta nueva perspectiva del consumidor. Segunda línea, en cuanto a la eficacia, es la mecanización de los procesos productivos. El Perú, y creo que toda la agroindustria,
de América Latina siempre basó una ventaja competitiva en la calidad de sus productos basado en el trabajo manual, en la manualización de los procesos, en la manualización del pelado, de la selección, y en la cual hemos tenido mucho éxito y seguimos teniendo mucho éxito. Pero la mecanización es una realidad a la cual nosotros debemos plantarle cara como la tendencia hacia la cual la agroindustria tiene que ir. Tenemos que sacar a la persona de la línea lentamente y llevarla de una labor mecánica, manual, hacia una labor más de manejo y de dirección, que es una conversión necesaria, porque necesitamos ganar eficiencia, necesitamos elevar el nivel de participación de la mano de obra en los procesos de producción de alimentos. Y tercero, que es el gran desafío en el cual nosotros ya tenemos problemas, que es la optimización del manejo integral del recurso agrícola. Me explico. Si bien la agroindustria tiene una imagen de ser ecológica porque maneja alimentos, de ser sana y de ser limpia, lo cierto es que la agroindustria es una de las industrias más contaminantes que hay. Y me voy a explicar. De cada 100 kilos que entran a una fábrica, de cada 100 kilos de alimento que entran a una fábrica para procesar, no menos de 50 a 60 kilos salen como desperdicio. De cada 100% de materia prima que ingresa a una industria de alimentos, 60% o 50% es retirado como desperdicio, porque no tiene o la forma o el color o porque es un componente no comercial, pero lo cierto es que no termina como un producto terminado. Entonces, tenemos una industria que es altamente productora de residuos sólidos y residuos sólidos que contienen nutrientes, por lo tanto, altamente perecibles y con gran capacidad de impactar diferentes nichos tecnológicos. 1. 2. La agroindustria es una de las industrias que mayor cantidad de agua emplea. Una agroindustria normal puede llegar a ocupar más o menos casi, y les voy a dar un dato, más o menos como 4, 5, 6 y hasta 7 metros cúbicos por cada tonelada de materia prima que emplea. Alto. Y no estoy hablando de contaminantes de ruido, no estoy hablando de aire, contaminantes de aire. Todas las agroindustrias necesitan generar energía y generalmente la energía se produce por quema de combustibles fósiles, lo cual también impacta. Entonces, necesitamos tener una visión mucho más integradora de una economía circular en cuanto a la producción de alimentos. Y ese es nuestro siguiente desafío. Ok, ese desafío, ¿por dónde debe empezar? Creemos que debe empezar primero por la optimización del recurso alimento, que ya sabemos que está siendo muy impactado porque la frontera agrícola en el mundo se está reduciendo. Por lo tanto, debemos ser más eficaces y más eficientes en la cantidad de alimentos que se generan a nivel de campo. ¿Cómo podemos hacer? No generemos residuos, generemos subproductos para otras industrias que puedan aprovecharlo. Si tenemos cáscara, ok, hagamos abono. Si tenemos residuos de recorte, reconvertámoslo. Si tenemos algún residuo, simplemente veamos qué elementos se pueden extraer, que pueden ser gomas, polisacáridos, enzimas, que sea mucho más eficiente el aprovechamiento de la materia prima. Yo creo que si tomamos la vía de la diversificación, de la generación de clúster para ser más eficientes y la generación de aumentos de diferentes tecnologías para ser más eficientes, podremos tener una agroindustria no solamente sostenible a nivel económico, no solamente exitosa a nivel de impacto en la mejora del estándar de vida de nuestras sociedades, sino también ecológicamente amigable, que es la alternativa que nosotros necesitamos tomar para nosotros y para las generaciones del futuro.
Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, vamos a darle la palabra, un espacio al coordinador académico del programa de Ingeniería Industrial e Ingeniería Ambiental de Área Andina de Valledupar, que él quiere hacer unas apreciaciones a su presentación. Doctor Miguel, no sé si me escucha el ingeniero Nelson, si tiene activado el micrófono. Muchas gracias. Buenos días, doctor Miguel. Un placer. Un placer saludarlo. Me parece muy nutritiva y muy buena la transferencia de conocimiento que usted nos está haciendo en el momento. Y es importante que los asistentes viabilicen muchas cosas que nosotros tenemos acá y que de pronto no se le han dado la importancia de poder tenerlo como exportación o como una oportunidad de negocio o de una alternativa laboral. Hay algo muy importante, doctor. Mire, usted habló ahorita, es lo que más de pronto se resaltó, teniendo en cuenta las condiciones de acá de nuestra región, la producción del mango. Aquí el mango, yo no sé si usted ha escuchado en Valledupar, la sede de Valledupar es donde nosotros estamos. La universidad tiene varias sedes en Colombia, pero nosotros nos encontramos acá en la sede de Valledupar. Y el mango es como la fruta más apetecida en la región, y es tanto que hasta en las calles usted en tiempo de producción de mango ve las calles amarillas, porque ya la gente de tanto comer mango hasta se aburren. Pero miren que no hemos visto o no se ha visionado esa posibilidad de aprovechar el mango como un tema de exportación. Bueno, si es claro, aquí lo aprovechan de las industrias que hacen compota. Hay mucha gente de una manera informal, tumba los mangos de las casas y de las calles, porque hay unos que son privados, pero hay otros que están en los bulevares, porque en el inicio esta ciudad es muy caliente, aquí las temperaturas oscilan desde 26 grados hasta 37 grados centígrados. Y entonces se hizo una reforestación y una arbolización en un momento, y cuando la reforestación que hicieron fue solamente de mango, entonces la ciudad se encuentra poblada de puros árboles de mango de diferentes especies. Y ahí en los bulevares, que es el público, que es el que la persona puede escoger cuando le da la gana, pero hay unas personas que también lo tienen al frente de su casa. De hecho, aquí hay un municipio que se llama Chimichagua Cesar, que ellos en su momento vivían de la producción de mango, donde cuando eso Valledupar no tenía esa proliferación en toda la región, pero ellos lo cultivaban. Hay como 2 o 3 fincas que se dedicaron solamente a cultivar el mango de diferentes especies. Más, que hay uno que le llaman, ustedes ahí yo vi que ustedes le tienen otros nombres, pero son los mismos. Lógicamente ahí lo que importante es el nombre científico, porque con el nombre científico nos ubicamos y sabemos cuál es el mango que ustedes allá, nosotros acá vulgarmente le tenemos un nombre y ustedes le tienen otro. Pero el más comercial se pudo identificar que era el mango chancleta. El mango chancleta es un mango grande, que usted ahí lo pudo mostrar ahorita uno, y ese más bien venían de otros departamentos, se los compraban y hacían exportaciones. Pero aquí, de hecho, el propio departamento no tiene un plan, imagínense, no tiene un plan de negocio, ni de pronto un proyecto diseñado en el cual muchos habitantes de la región se puedan beneficiar, y hasta estas personas que tienen ya esos cultivos realizados desde muchos años y que han bajado la producción porque se han visto de que ya en las ciudades, es que usted llega a una casa y si no hay un palo de mango, usted dice ¿cuántas personas viven? Viven 3 y un palo de mango. O sea, siempre la gente habla del palo de mango, si no está en el patio, está al frente. Pero siempre hay un árbol de mango en cada vivienda acá en Valledupar. Entonces yo veo cómo podríamos nosotros enlazar, doctor, esta buena relación que ya tenemos la universidad, las 2 universidades, y usted como profesional en el área,
hacer algunos proyectos que tengan un componente investigativo o de emprendimiento en el cual lo pudiéramos hacer entre las dos instituciones, haciendo como un intercambio de especies de la producción de mango, teniendo en cuenta que acá es como la fruta más apetecida y mayor abundancia en la región, y que muchas veces no se ha aprovechado. Entonces no sé cómo, porque yo vi que usted hizo un énfasis muy grande ahí. De las otras especies que usted habló, lógicamente nosotros acá las tenemos, se habla con otros nombres vulgares. Como les dije anteriormente, yo sé que con el nombre científico nosotros nos ubicamos enseguida y ya podemos decir, bueno, esta especie, esa uña de gato, acá también se cultiva bastante y tiene mucha importancia. Entonces, sí, doctor, me parece muy excelente, le agradecemos su participación y solamente me gustaría que usted me responda a esa parte, cómo nosotros pudiéramos trabajar entre las dos instituciones y teniendo su presencia como ya una persona experta en el área, y también que nosotros tenemos un programa nuevo, que es la ingeniería industrial. Le digo nuevo porque apenas vamos para el 6º semestre y lógicamente necesitamos que nuestros estudiantes hagan proyectos en el aula o proyectos de investigación en general con aporte de los docentes que le puedan aportar esa transferencia de conocimientos para que puedan ser unos profesionales bien preparados en el futuro. Perfecto. Con referencia a su pregunta, voy a jalar una anécdota industrial en el Perú, de la cual tengo la suerte de haber sido testigo, y después pasamos a lo que podemos hacer. En los años 80, tenía la suerte de ser un ingeniero muy, muy joven. Yo residía en la zona de Chanchamayo, Junín, que es muy parecido a Valledupar. Estamos hablando de 35 o 33 grados centígrados promedio, lluvias permanentes y un mango en cada esquina. Lo cierto es que el ingeniero francés Lambert P., de visita a Chanchamayo, un día se da cuenta que en un momento dado, pues el mango se caía literalmente del árbol y la gente se comía el primero, se comía el segundo, el tercero no lo miraba, el cuarto lo pisaba y el quinto lo pateaba porque ya le molestaba. Entonces, él dijo, ok, acá tengo materia prima. ¿Qué tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Vender mangos acá? No. ¿Vender mangos en el Perú? Tampoco, porque pues, en todos sitios estamos en plena campaña. ¿Qué puedo hacer? Y no se le ocurrió mejor idea que empezar a producir pulpa de mango. Pulpa de mango congelada, que es simplemente una pulpeadora, una refinadora, llenar, sellar, congelar y para adelante. Y de repente se dio cuenta, oye, pero mira, detrás del mango, pues también hay naranja, se produce naranja, el ecosistema está perfecto para naranja, y se metió naranja, y se metió piña, y se metió lo demás, y Industrializadora de Alimentos S.A., Indalsa, actualmente es una compañía que no solamente sigue en Chanchamayo más por tradición que por otra cosa, sino que tiene 5 plantas en el Perú. Y todas ellas para exportación de frutas de exportación, en mango, en fresco, en congelado, en conserva. Entonces, ahí hay una muy interesante posibilidad. Hay una materia prima abundante, baja en precio, por lo tanto se puede obtener un producto. Mi recomendación, pulpa refrigerada que pueda colocarse en el mercado a contraestación. ¿A contraestación para qué? Porque eso permite lograr mejores precios. Mejores precios. Ese es uno. 2. Uno de los puntos interesantes en cuanto a lo que es la producción de mango es, por ejemplo, el mango en tajadas al natural. Me explico. La conserva de mango es una forma de conservar el producto, pero también es una forma de darle un punto de vida útil y de sabor que es muy característico. La producción de conserva de mango no es tan relativamente compleja por las características de pH, por las características
de acidez y de dulzor, el mango es muy fácil de ser procesado en conserva. Literalmente podríamos decir que hasta de manera artesanal. Ahora, ¿cómo podemos girar hacia irnos a una producción que sea diferenciadora en el mercado? Yo, por ejemplo, investigaría la conservación de conserva de mango, pero con la aplicación de ultrasonidos. Eso nos da un perfil de sabor mucho más cercano al original, un sabor mucho más fresco, con la misma calidad y capacidad de conservación. Entonces, esa es una muy buena alternativa. Y eso es algo que en el Perú estamos estudiando actualmente, que es la obtención de frutas mínimamente procesadas, pero de larga vida útil, casi tan comparables como un refrigerado, casi tan comparables como un conservado, pero con la ventaja de que se puede mantener a temperatura ambiente. La aplicación de ultrasonidos en procesos de pasteurización con una mínima afectación de la calidad nutricional y la calidad organoléptica es una técnica que estamos estudiando en la universidad posiblemente ya este año, pero que estamos perfilando es una alternativa muy interesante. Encantado de poder trabajar de la mano con ustedes para desarrollar estas tecnologías y ver cómo podemos intercambiar algunas experiencias, cómo podemos hacer algunos trabajos en conjunto y para adelante, lo que sea para el avance de nuestros pueblos. Gracias, doctor. Gracias, me gustó mucho. Yo estaba anotando todo lo que usted iba diciendo. Y muy importante, sí me gustaría que usted nos deje el contacto, no sé si con María Alejandra lo tenga, y podamos intercambiar ideas a ver si podemos hacer algún trabajo en conjunto. Que esto yo sé que nos daría mucho punto, porque los trabajos de investigación que se hacen con universidades de otros países, o sea, a nivel internacional, dan más puntos al tema de investigación. Claro que sí, sobre todo que curiosamente Colombia y Perú se parecen mucho en cuanto a lo que es potencialidades, a los desafíos, y geográficamente nos parecemos mucho. O sea, las soluciones que nosotros podamos encontrar en Perú y las soluciones que ustedes pueden encontrar en Colombia, tranquilamente y sin mucha dificultad, pueden trasladarse de un lugar a otro. No he tenido la suerte de estar en Colombia hasta ahora, pero mi padre sí. Mi padre regresó enamorado de Colombia, de su tierra, de su gente, y me dijo que le había sido muy grato encontrar mucho parecido en cuanto a Colombia y Perú como potencialidades de desarrollo. Colombia es una nación de admirar por su institucionalidad, por su capacidad de sobreponerse a los desafíos, y estoy seguro que en el Perú podemos aprender de eso, y nosotros también hemos tenido nuestra cuota de cosas difíciles, y creo que podemos, haciendo una sinergia entre la Corporación del Atlántico y la Universidad Señor Zipán, de tal manera de trabajar a nivel de investigación, trabajar de repente a nivel de clases espejo, de repente trabajar a nivel de seminarios compartidos, y pues las puertas están abiertas para trabajar. María Alejandra tiene mi teléfono, que me pase un WhatsApp para yo poderle pasar la presentación del día de hoy para que ustedes las tengan y pues a través de ella mantenernos en contacto. Muchísimas gracias, doctor Miguel. Gracias, no sé si alguno de los estudiantes tenga alguna pregunta, la puedan hacer por el chat. Como mencionaba el ingeniero Nelson, pues en Valledupar tenemos una gran producción de mango, como mencionaba él, pues en cada casa tenemos un árbol con mango, entonces la idea es que podamos aprovechar no solo eso. Nos pareció interesante el tema de la exportación del ají. Eso me pareció muy interesante, ejemplo a México, que pues uno esperaba que fuera México el que exportara. Entonces, no sé si tenemos creo que una pregunta: ¿cómo podemos promover y dar a conocer la producción de productos menos conocidos e impopulares de forma industrial para apoyar a los agricultores?
Saludos desde Gastronomía Bogotá. Ok, muy interesante. La gastronomía tiene una característica, y es que la gastronomía es un poco la artesanía de la industria de los alimentos. Nosotros podemos producir, como me ha tocado en alguna ocasión, 60.000 latas iguales en un día, 60.000, 80.000. Pero en la culinaria o en la parte gastronómica, cada plato, cada preparación es distinta. Primero, yo sí puedo aprovechar algunos recursos, en ese caso muy particulares. Cuando nosotros queremos tomar un producto cuya estacionalidad es muy marcada a lo largo del año, la conservación de los alimentos es la alternativa, porque eso nos va a permitir tener ese recurso alimentario a lo largo de todo el año. Técnicas, muchas técnicas. Podemos utilizar ultrasonidos para mejorar la preparación de algunas conservas que preservarían el producto. Podríamos trabajar de repente congelación asistida por altas presiones o congelación asistida por ultrasonidos, que generan un producto congelado de muy alta calidad y prácticamente sin un precio muy incrementado. La producción agrícola se caracteriza por tener muchas altas y muchas bajas. La tecnología de alimentos lo que hace es permitir un abastecimiento sostenido a lo largo del año. Por ejemplo, aquí en el Perú tenemos el problema de que somos grandes productores de papa, pero también presenta ciertas estacionalidades. El uso y la implementación de ciertos sistemas de conservación no tecnológicamente muy complejos permite el abastecimiento del producto y el aprovechamiento del producto a lo largo de todo el año. Evidentemente, cada tipo de producto en su proceso de aplicación de una tecnología de conservación necesita focalizar mucho, la materia prima necesita focalizar mucho el uso que el comprador final o el consumidor final le va a dar para que la tecnología sea el puente adecuado entre la materia prima y el consumidor final. Por eso es que si de repente nuestro amigo que nos hace la consulta me puede mencionar uno o dos, le podemos dar una visión general de la tecnología. ¿Por qué? Porque actualmente la tecnología de alimentos se va para dos vertientes muy clásicas, digamos, las tecnologías de alimentos tradicionales, generalmente ligadas a procesos térmicos, y tenemos las tecnologías, digamos, emergentes, que son tecnologías no térmicas. Y curiosamente existen alrededor de unas 16 o 17 tecnologías térmicas y alrededor de unas 20 tecnologías no térmicas. Solamente combinando una y una, tendríamos 320 tipos de tecnologías combinadas diferentes. Evidentemente, cada una de ellas será anillo al dedo para un tipo de producto, materia prima, y para un tipo de producto, producto terminado. Una de las 320 tecnologías permitirá ir de la materia prima al producto terminado de la mejor manera, de la manera más eficaz y más eficiente, y evidentemente con mayor éxito para el mercado. Ahora, y solamente estoy hablando de dos tecnologías unidas. Imagínense que fueran 3 o 4 o 5 tecnologías entre tradicionales, térmicas y no térmicas combinadas. Entonces, podemos estar hablando de un universo de más de 8.000 o 9.000 tipos diferentes de tecnologías que se pueden aplicar a un alimento sobre la base de prolongar su vida útil. Entonces, literalmente podemos decir que para cada tipo de materia prima y para cada tipo de uso intencional de esta materia prima, hay una tecnología que se ajusta a los requerimientos del mercado, a los requerimientos de los compradores y a los niveles de costo de procesamiento. ¿Es un poco difícil dar una receta universal? Sí, cada caso tiene que ser analizado en particular, sobre la vista de cómo diseño un proceso de conservación de alimentos que satisfaga las necesidades de un mercado consumidor, cubriendo o tomando la materia prima producida por cada tipo de nicho ecológico predeterminado. Hay un gran universo de posibilidades que se pueden realizar y evidentemente si de repente nos dan algún ejemplo en particular, podríamos desplegar muy rápidamente un diseño en ese sentido. Miguel, no sé si tienes algún ejemplo, lo puedes escribir en el chat.
Si alguien más tiene alguna otra pregunta, otra duda, pueden escribirla en el chat y las resolvemos. La idea es que aprovechemos este espacio. No sé si de pronto un producto, yo estoy poniendo el ejemplo, un producto no tan conocido sería la guayaba, creería yo. Ok, la guayaba. Creo yo que de pronto no es un producto tan conocido. Pues sí, sí es muy de Latinoamérica, pero no sé. Acá, muchas gracias, muy interesante, nos dice Miguel. Aquí un producto que no es muy popular, pero creo que tiene potencial, es el cubio, no lo conozco. Y en general, los tubérculos de la zona boyacense. Ok, si me da el nombre científico lo podemos ubicar más rápidamente. Déjeme y lo busco porque tampoco lo conozco mucho. Cubio. Ok. Puede ser algo parecido a la malanga, lo que aquí en el Perú le llamamos la papa china. Ashua dice acá en internet. Sí, es un tubérculo. Ashua, me imagino con S. Ashua, sí, con S. Ashua. Dice que se encuentra en Colombia, Bolivia y Ecuador y en el Perú también. Ah, entonces debemos tener... Sí. Ah, la mashua. Perfecto. Ok, la mashua es un producto muy interesante porque mashua con M, ¿no es cierto? Sí, con M. Ok, la mashua es un producto que es muy interesante porque la mashua es uno de los tubérculos que tiene uno de los almidones más fácilmente asimilables. Por si acaso. Significa que es un producto perfecto para hacer papilla para bebés. Gerber hace mucho tiempo en el Perú vino por dos cosas. Vino por loche, que es una cucurbitácea propia del norte del Perú. No teníamos la suficiente cantidad para cubrir lo que ellos querían, y vino por mashua. ¿Por qué por mashua? Porque la mashua tiene un tipo de almidón que es muy fácilmente asimilable, es muy rápidamente preparable, es ligeramente dulce y se puede preparar, por ejemplo, muy buenas compotas, muy buenos purés, que son muy fácilmente asimilables. La mashua es negra, es roja, es amarilla, es anaranjada. Significa que tenemos una materia prima con una alta variabilidad genética. Cada tipo de color implica que hay un metabolismo distinto en la generación de pigmentos. Y cada uno de esos pigmentos responde a la generación de cierto potencial antioxidante. En lo particular, si hay mashua, la producción de chips deshidratados, dulces o salados, perfecto. Es un producto antioxidante muy natural que se puede freír con microondas. Esa es una alternativa. Muy saludable, bajo en sal, bajo en azúcares, totalmente natural, perfecto para los niños. Si trabajamos con niños muchísimo más pequeñitos, el destete de los niños, el destete en el sentido de cambiar de una alimentación líquida a una alimentación sólida, normalmente se hace con alimentos sólidos. En el Perú solemos hacerlo, por ejemplo, con plátano. La mashua es perfecta para ese proceso de destete. Además que ya de por sí incorpora almidón que es muy fácil de asimilar y muy fácil de mezclar con leche u otro tipo de productos. Para nosotros, los mayores, los chips, el puré, los reconstituidos tipo Pringles, o sea, la generación de hojuelas reconstituidas tipo Pringles, en la mashua tendrían una excelente oportunidad de trabajo como materia prima. Por ahí la cosa podría caminar, me parece perfecto. Ahora,
Si queremos preservar esa capacidad antioxidante, de repente el secado asistido por ultrasonidos o el secado tradicional a través de deshidratación osmótica y secado con aire caliente podría ser una alternativa muy interesante para obtener chips saludables. ¿Qué necesitamos? Lo que el cliente quiera. ¿Se lo podemos conseguir? Se lo podemos conseguir. ¿Hay posibilidades? Sí, por supuesto que sí. La mashua acá en el Perú se considera un cultivo andino. Por lo tanto, de consumo normalmente muy centralizado, pero que ya empieza a moverse bastante en exportación, sobre todo en mercados que están orientados a la obtención de productos nuevos con alto poder antioxidante y bajo impacto glucémico, que es el caso del almidón de la mashua. Muchísimas gracias, doctor Miguel. Muchas gracias por asistir a este espacio. No sé si alguien más tenga alguna pregunta adicional. Bueno, solo nos queda agradecerle a la Universidad Señor de Zipa por liderar esta actividad, por brindar este espacio y además de eso, gracias a los asistentes. Espero que sigan disfrutando de Viaje Global. Tenemos actividades hasta el viernes, 27 de noviembre. Entonces espero que puedan seguir disfrutando. Creo que el doctor Eduardo Mora tiene la manito alzada, no lo había visto, doctor Eduardo. Harwin, ¿me puedes ayudar dándole rol de coanfitrión al doctor Eduardo? Ya le habilito el micrófono, le voy a dar la opción. Listo, ya puede activarlo allá de su equipo. Bueno, no, muchísimas gracias. Yo creo que esta es una oportunidad de oro para nosotros como Ariandina toda. Como puede ver, la participación no es solamente desde el punto de vista del sector agrícola y pecuario, sino de todo lo que tiene que ver con el valor al sector, o sea, todo lo que tiene que ver con alimentos, todo lo que tiene que ver con los aspectos relacionados con generar valor a productos autóctonos de región. Y nosotros, pues como institución universitaria, en condiciones de acreditación de alta calidad, pues vemos con muy buen agrado este tipo de iniciativas. Muchas gracias, María Alejandra. Mi nombre es Eduardo Mora, soy el decano nacional de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias. Y bueno, a través de las diferentes participaciones de nuestros investigadores, los directores de los programas, los profesores que han presentado sus inquietudes, sus iniciativas, veo que existe una gran probabilidad de poder trabajar en un tema que es prioritario en este momento a nivel mundial, que es el tema de la inocuidad alimentaria, el tema de la producción de alimentos, el tema del fortalecimiento del sector rural, ¿sí? Y la generación de una economía sostenible en torno al agro y al sector pecuario. Me gustaría más adelante, María Alejandra y compañeros de la Universidad del Perú, que pudiéramos estudiar la posibilidad de comenzar a implementar unos proyectos de la mano con nuestros investigadores, ¿sí? Y pues para esto no necesitamos inmediatamente un convenio, simplemente una intención de participación y estructuración de proyectos tendientes a la búsqueda de recursos locales, nacionales e internacionales para favorecer el desarrollo de iniciativas en el agro, ¿sí? Que mediante el uso o apropiación de la tecnología se pueda generar desarrollo y sostenibilidad ambiental y económica a través de estos tipos de proyectos, de esos proyectos que, como todos sabemos, pues son investigación, acción, participación, ¿sí? Y que de alguna manera vincula no solamente el interés de las universidades, sino de la sociedad. Agradecerles la generosidad con la que se han presentado las posibles soluciones a algunas de las problemáticas que se han presentado. Y bueno, cordialmente invitados a que nos acompañen y a acompañarlos en el desarrollo de este sector de la agroindustria en nuestros países. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Mora, es el decano de la Facultad de Ganadería y Agricultura de Ariandina. Muchísimas gracias a todos por asistir, muchísimas gracias a la Universidad Señor de Zipan por, como lo dije antes, liderar esta actividad. Y quedamos en contacto, doctor Miguel. Seguimos trabajando en conjunto y la idea es que podamos obtener mejores resultados.
Claro que sí, María Alejandra. Doctor Mora, muy agradecido por la invitación. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Ha sido un gusto estrechar nuestras manos desde tan lejos y siempre con la posibilidad de que una mano amiga también sea una mano para empuñar la ciencia para la mejora de nuestras sociedades. Nosotros, desde la Universidad Señor Recipán, totalmente dispuestos para estrechar lazos de investigación, lazos de trabajo hermanados en beneficio de nuestro pueblo. Y lo que sí, me comprometo con María Alejandra, que me pase un WhatsApp con su teléfono para poderle alcanzar la impresión de la presentación de hoy día para que lo pueda distribuir a sus estudiantes y que sea también un nexo para poder estrechar lazos y planificar qué trabajos a futuro podemos desarrollar. Y por futuro estamos hablando de empezar ya a conversar estos días para hacer planificaciones porque el 2020 nos deja heridos y con una deuda ante nuestra sociedad y es momento de empezar a resarcirla. Muchísimas gracias a todos. Y como les dije, los invitamos a las actividades que tenemos programadas hasta el próximo, este viernes 27 de noviembre. Muchísimas gracias. Un gran saludo desde el Lambayeque, Perú. Buenos días.